Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Argentina de Lípidos, es un súper placer y honor. Tenemos un invitado internacional de renombre, de excelente exposición. Él es el doctor Raúl Santos, es director de la Clínica de Lípidos del Hospital Universitario de Sao Paulo, en Brasil, expresidente de la Sociedad Internacional de Arteriosclerosis, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar y miembro del comité directivo de hipercolesterolemia familiar de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Raúl es un gran amigo de muchos de nosotros, ha publicado más de 400 publicaciones revisadas por pares, así que bueno, es un súper honor, un referente internacional y un amigo. Raúl, un gusto tenerte aquí con nosotros. Va a hablar sobre LDL, controversias, evidencias y nuevas fronteras, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas. Así que Raúl, súper honrados de tenerte. Cuando Gracias, quieras. Melina. Es un gran placer estar con vosotros. Me extraña mucho todos. Me siento muy contento cuando estoy con mi colega de Argentina. Mira, la idea es hablar un poquito de lo que tenemos de más reciente, algunas novedades, algunas controversias que aún tenemos y que tal vez, y un poquito también de que tal vez sea el futuro de las terapias. Déjame compartir la pantalla. Ok. Por favor. Ok, vale, están viendo, ¿no? Entonces, Perfecto, mire, yo tengo perfecto. dos gatos hiperativos que tal vez aparezcan aquí, ¿oh? Ok, esta es mi declaración de conflicto de interés con las empresas farmacéuticas. Entonces, mira, aquí estoy pregando para los convertidos, ¿no? Y ciertamente la relación del colesterol como causa de enfermedad coronariana es una de las más robustas que nosotros tenemos en toda la ciencia médica, ¿no? Y claro que cuando estamos hablando de dislipidemias, y hablamos principalmente de enfermedad coronaria, el foco está, claro, LDL, estamos también haciendo ahora cosas con LPA, con excepción de HDL, todas las otras lipoproteínas, excepto los kilomicrones, claro, muy grandes, pero todos ellos están asociados con el aumento de riesgo cardiovascular que carrean colesterol para las arterias, ¿no? Y la LPA, yo voy a hablar rápidamente en el final de la presentación, es una LDL modificada que también carrea colesterol, pero también es proinflamatorio, ¿no? Entonces, aquí está el gato número uno. Eh, estos son datos de Global Burden of Disease que muestran las consecuencias da falta de controle del colesterol en todo el mundo, ¿no? Entonces, en 2019, casi 4 millones de personas murieron de enfermedad isquémica del corazón y esto se atribuye al colesterol. Y es claro que ustedes miran ahí que tienes colores diferentes de cada país, esas son las frecuencias de muertes que están asociadas con el colesterol alto. Y va a tener, claro, algunos países que van a tener riesgos mayores porque tienen mucho más dislipidemia, tienen mucho más descontrol del colesterol do que otros. Y cuando nosotros miramos los datos también de GBD, hemos visto que hubo disminución del colesterol, principalmente en los países más desarrollados, pero sin embargo, en los países de desarrollo, los valores de colesterol están subiendo. Y eso es un problema serio debido al papel que tiene independiente como causa de enfermedad isquémica del corazón, ¿no? É claro que poderíamos dizer assim, mira, mas já se sabe desde Framingham, 60, 70 anos atrás, que o colesterol tem associação com eventos cardiovasculares, pero é necessário termos estudos epidemiológicos contemporâneos, não? Porque as coisas mudaram, não? Se fuma muito menos, o colesterol está mais baixo, tem muito mais obesidade, e mesmo assim, por exemplo, são dados de PURI, aqui temos países da América Latina, tem a Brasil, Argentina, Colômbia, y que muestran que, ok, factor de riesgo número uno para muerte cardiovascular es la hipertensión. Número dos, el colesterol no HDL elevado, pero para el infarto del miocardio, para enfermedad coronaria, el colesterol es número uno.
Y claro, tiene un papel un poco menor do que los otros factores de riesgo, pero así también está asociado con stroke, ¿no? Y nosotros sabemos que tratar el colesterol disminuye significativamente los riesgos, principalmente el riesgo del infarto del miocardio y sus complicaciones, ¿no? Y es muy interesante, esos son los datos que hemos publicado este año, porque se habla mucho de inflamación, ¿no? Como mecanismos relacionados con aterosclerosis, se habla mucho actualmente de la LPA. Y nosotros hemos estudiado, estos son pacientes del UK Biobank, y Marcelo Marcos era un colega mío de Brasil que vive en Alemania hace 20 años, y nosotros hemos encontrado que hay una asociación continua de LDL, LPA, PCR y colesterol de remanentes con el riesgo cardiovascular. Eso en pacientes que están utilizando estatinas y aquellos que no están también utilizando estatinas. O sea, cuanto más altos los biomarcadores de riesgo, maior será o risco de eventos cardiovasculares. Interessante que Paul Ridker havia encontrado que a PCR, nos 30 anos de segmento de Women's Health Study, era aquilo que mais havia tido associação com eventos cardiovasculares. Pero para nós outros não, em UK Biobank, um segmento de 12 anos e também com um número muito grande de pacientes tomando estatinas, medicamentos para colesterol, o mais robusto de todos os biomarcadores foi aún el LDL colesterol. Y es claro que si tiene todos estos aumentados, va a tener un riesgo mayor porque hay un efecto sinérgico e independiente de esos biomarcadores con el riesgo cardiovascular. Y es claro, nosotros, yo y Pablo tuvimos en México ese final de semana discutiendo el rol del colesterol. Y claro que tenemos que bajar el colesterol intensivamente, pero sin embargo no es solamente el LDL. Tenemos también las otras lipoproteínas ahí que están asociadas. Esperamos que nós tengamos terapias específicas para LPA, terapias específicas para proteínas ricas em triglicerídeos, para também tentar diminuir este risco, não? E este talvez seja o dado mais robusto que nós temos, não, da causalidade do LDL com a enfermidade coronária que Brian Ferencz publicou há alguns anos, não? Y me gusta mucho este slide porque es realmente muy fuerte, ¿no? Son casi 800.000 personas y nos tenemos los tres tipos de estudios, los estudios clásicos de intervención que duraron cerca de 5 años en rojo, los de estudios prospectivos epidemiológicos que duraron cerca de 12 años en gris, y los estudios de randomización mendeliana, que la duración es la edad de los pacientes, 50 años en medio, promedio, en azul. Y muestran claramente para nosotros que no solamente cuanto más bajo, mejor, pero por más tiempo, ¿no? Entonces, la misma diferencia de 1 milimol por litro significa 22% menos eventos em 5 anos, 32 em 12 e 52% menos em 52 anos. Está mostrando que empezar temprano tem um potencial extremamente robusto para diminuir o risco de la enfermedad coronária. Nosotros sabemos que las estatinas son aún la piedra fundamental de las terapias y creo que por muchos años aún ainda van a quedar. Pero sin embargo, estamos viviendo actualmente un cambio en el paradigma y nosotros tenemos ya evidencia suficiente que las estatinas no son suficientes que es necesario utilizar terapia combinada desde el comienzo. Creo que este es lo que tiene que cambiar. Claro que las directrices aún son muy conservadoras y vamos a tener ahora las directrices europeas que van a ser presentadas en Madrid, pero no sé sinceramente cuánto que van a recomendar utilización precoz de las terapias de combinación, ¿no? Esto en 2016, Rory Collins y muchos de los grandes autores de los estudios de intervención con las estatinas publicaron aquello que nosotros entendíamos ser el estado del arte o toda la evidencia disponible hasta 2016, ¿no? Y entonces una disminución intensiva del LDL de 80 miligramos por decilitro durante 5 años, 10.000 personas, con 80 es bastante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tienen algo como 120, 130. Iria prevenir 1.000 eventos em prevenção secundária e 500 eventos em prevenção primária, ou seja, um ganho absoluto de 10% e 5% naqueles que haviam tenido e que não haviam tenido um evento. E mostrava também que não somente eram eficazes, é claro que a eficácia preventiva era muito maior dependendo do risco, mas também que eram fármacos extremamente seguros, não? Então, utilizando-se doses elevadas de atorva ou rosuva,
que são as doses que necessárias para se bajar 80 miligramas por decilitro del LDL, poderia se causar 5 casos de miopatia, desencadear 50, 100 nuevos casos de diabetes, e estamos falando aqui de um risco de 0,5% a 1% em 5 anos, que é muito pequeno, e causar 5 a 10 casos de acidente cerebrovascular hemorrágico, AVCH, que isso não tem nada a ver com o LDL bajo, e certamente é um efeito antitrombótico que as estatinas lo têm. Então, aqui, muito claro que as estatinas são eficazes, são seguras, os custos são baixos, mas, sin embargo, mesmo utilizando as estatinas em doses máximas, muitos de nossos pacientes vão aún tener eventos cardiovasculares. Isso aqui são os estudos pivotales, não? Que compararam doses de atorva de 10 contra 80, ou atorva 80 contra 20 e 40 de Simva, ou atorva 80 contra 40 de Prava. E mostram claramente para nós outros que mesmo nos grupos que tiveram terapias intensivas de diminuição de LDL, que terminaram com LDL algo com entre 70 e 80 miligramas por decilitro, a recorrência de eventos em 3 a 5 anos foi de 9 hasta 22%, dependendo do estudio. Então, muestra que, ok, es bueno, pero no es perfecto. Entonces, estes que continúan a tener eventos recurrentes, el llamado riesgo residual, y certamente en parte de este riesgo residual ocurre debido a LDL aún elevado. Isto está claro. E, obviamente, existem outros fatores, como LPA, inflamação, tabaquismo, diabetes, carga de placa de ateroma, tem um montão de coisas, mas, em parte, também isso se explica porque o LDL persiste aún elevado, não? E, felizmente, nós temos já um montão de fármacos que podem ser utilizados em associação para diminuir o LDL colesterol e diminuir o risco cardiovascular. Esse foi um editorial que publiquei no ano passado com Marina Kuchel, onde separávamos as terapias para a AGF e aquelas que dependiam da expressão do receptor de LDL e aquelas que eram independentes, não? E nós temos evidência que estatinas, ezetimibe, os sequestradores de ácido biliar e ácido bempedoico diminuem o risco cardiovascular. Então, esta estratégia de aumentar a expressão de LDLR, diminuir o LDL circulante, e, claro, também os inibidores PCSK9 diminuem o risco cardiovascular. Nós não temos evidência de lomitapide, vinacumab, que são fármacos que atuam independentemente do receptor e que são aprovados solamente para homocigotos com AGF, que diminuem a produção de los precursores ou aumentam a captação de los precursores como vinacumab, pero teoricamente devem também reduzir o risco cardiovascular. E é claro que são utilizados em situações especiais, principalmente os homozigotos ou heterozigotos extremamente graves, não? E nós temos esta meta-análise muito robusta também, com 327 mil pacientes de 2020, que mostrava para nós outros que não somente as estatinas, mas também inibidores de PCSK9 e ezetimibe, com añadidos a las estatinas, diminuíam a mais o LDL e os benefícios dessas terapias eram proporcionais à diferença de LDL entre os grupos. E mesmo pacientes que começavam com LDL abaixo de 80, porque já estavam fazendo uso de estatinas, tiveram um benefício adicional. Para cada 40 miligramas por decilitro que se bajava o LDL, ou 1 milimol por litro, disminuye el riesgo en más o menos 17 a 22%. Entonces muestra para nosotros que estas terapias de adición van a traer más beneficio a nuestros pacientes. Está muy claro. Y actualmente, en mi opinión, no hay necesidad de empezar solo con una estatina en dosis alta inicialmente, pero puede empezar con dosis más bajas asociado o con ezetimiba o con inhibidor de PCSK9, porque está muy claro que no interesa qual tipo de agente que se utiliza, se baja el LDL, vai diminuir o risco cardiovascular. E é claro que as guias europeias foram baseadas nos resultados de LDL colesterol de que os pacientes chegaram nos estudos, e por isso que se, obviamente, se propõe valores bem mais baixos atualmente do que no passado. Hablamos de 55 para pacientes de muito alto risco, hablamos hasta de 40, abaixo de 40, naqueles que têm recorrência de eventos a despecho de utilização de los fármacos. Então, as metas eu creio sinceramente que não vão cambiar,
creio que talvez cambie alguma cosita em relação a quando começar mais intensivamente. Estamos aguardando aún alguns estudos, não? Por exemplo, pós-infarto do miocárdio, estamos aguardando Evolve-MI. Para pacientes de alto risco, prevenção primária, estamos aguardando Vesalius. Hay dois estudos com inclisiran, prevenção secundária, prevenção primária. Então, aún temos muita informação que pode chegar e que creio que vai nos ajudar a tratar mais precocemente, mais intensivamente nossos pacientes, não? E é interessante que a genética realmente nos ajudou muito, não? Porque quando vamos a la randomização mendeliana, perdida de função da ATP citratoliase, HMG4 redutase, NPC1L1, PCSK9, estão todas associadas a colesterol mais baixo e menor risco cardiovascular. E os fármacos que inibem estas enzimas, não? E mais recentemente ácido bempedóico também, não? Então, mostrando que bajar el LDL com ácido bempedóico traz o mesmo benefício que as estatinas. Claro que as estatinas são mais potentes, pero é proporcional à diferença do LDL colesterol. Tanto para bempedóico, para ezetimiba, inibidor PCSK9, estatina, lo que interessa é o delta de LDL. Então, quanto mais se baja o LDL, más beneficios se traz para os pacientes. Então, está muito claro em minha cabeça e de nós que trabalhamos com lípidos, que sinceramente não creio que necessitamos de mais estudos de associação. O que necessitamos é simplesmente tratar estes pacientes, mas as guias, as diretrizes, como dito, são muito conservadoras e por isso que aún necessitamos de realizar uma série de estudos. E claro que também para que esses fármacos tenham aprovação para que sejam pagos, não, para reembolso, principalmente em Estados Unidos, Europa, necessita que ter estudos como estes para que se tenha acesso a estas terapias, não? E aqui isto que o grupo de AS com Koch Race publicou há alguns anos, justamente desse indivíduos de risco alto e muito alto, empezar imediatamente com estatina ezetimibe ou estatina ezetimibe inibidores de PCSK9, justamente para se chegar rapidamente a las metas, porque mesmo com ezetimibe on top of alta dose de estatina, solamente 35, 40% dos pacientes vão atingir LDL abaixo de 55, não? E mesmo com o inibidor de PCSK9, añadir a la estatina, estamos falando de algo como 70%, não? Então, eu creio que talvez tenha que ter terapia tripla, não? E estatina, ezetimiba e inibidor PCSK9, o que venga depois, não? Talvez, dependendo do paciente, ácido bempedóico, ou talvez inibidores CTP, se os estudos com lobecetrapib sejam positivos. Então, pero sin embargo, está muito claro, e creio que a maioria de vosotros aí vão concordar comigo na necessidade de começar tempranamente com combinações de fármacos, não? E esse é um dado muito interessante também, não? Que foi publicado este ano, não? Dados do registro Sweetheart, que é o registro de infarto de miocárdio, que mostram que empezar tempranamente com ezetimiba é mais eficaz do ponto de vista de diminuição de eventos cardiovasculares do que empezar tardivamente ou não utilizar ezetimiba para estes pacientes, não? Então, essas combinações precoces podem fazer uma diferença muito grande para os pacientes, né? E como eu disse, mira, apesar de, por exemplo, empezar precocemente, solamente 38% estavam com LDL abaixo de 55, não? Então, mira que há uma necessidade de mais eventos. E aqui nós estamos falando de um risco de quase 5% em 3 anos para pacientes que receberam estatina e ezetimiba. Então, mira que há espaço aún para se bajar mais o colesterol e se prevenir mais os eventos cardiovasculares, não? E o Furerol, na minha opinião, é um estudo seminal, não? Furrer já foi muito importante, mas Furerol, porque mesmo que não seja mais randomizado, pero o número de pacientes é muito grande, são mais de 6.000 pacientes, e segmentos hasta 7 anos, e mostra claramente que bajar precocemente é melhor do que bajar, não? Então, aqueles que haviam começado com evolocumab tiveram um benefício de 15, 20% maior de diminuição de eventos cardiovasculares no segmento aberto e, muito importante, uma diminuição de cerca de 23% na mortalidade cardiovascular. Então, isso é muito importante e muito robusto, que mostra claramente
se puede hacer una prevención más eficaz si empieza más tempranamente y si empieza más intensivamente. Aquí, claro, estamos hablando de gente con enfermedad cardiovascular previa, con AVC previo, con infarto previo, con doença coronariana crónica, enfermedad periférica. Talvez, e depois eu vou discutir isso rapidamente, empezar no tan intensivamente, mas muy precocemente, talvez sea extremadamente custo eficaz y que haga una diferencia muy grande a largo plazo, ¿no? Certamente, los inhibidores de la PCSK9 abrieron una avenida muy grande para nosotros podemos tratar adequadamente a nuestros pacientes, ¿no? La descoberta de la PCSK9 y que nos ayudó a comprender mejor cómo se hace la remoción de la LDL del plasma y rápidamente los estudios de genética o el desarrollo de los monoclonales, después del pequeño RNA de interferencia. Varios capítulos están siendo escritos en el libro de PCSK9. Este libro no terminó aún, ¿no? Mas certamente estos fármacos vieron para revolucionar la manera como tratamos estos pacientes, ¿no? Claro que para nosotros el reto es aún tener acceso a estos fármacos, ¿no? Diferentemente de Europa, Estados Unidos. Pero yo creo que con la llegada de nuevos fármacos que hace competencia con estos que nosotros tenemos, PCSK9 oral, creo que los precios van a bajar y será posible tener un acceso mayor a estos medicamentos, ¿no? Y aquí ese es un editorial que Ulrich Love escribió hace 2 años en European Heart Journal, que muestra las diferentes posibilidades de podemos inhibir la PCSK9, ¿no? Entonces, desde los monoclonales, que es lo que nosotros tenemos, pequeña RNA de interferencia, oligonucleotídeos antisense, proteína de fusión, peptídeos macrocíticos y hasta edición genómica, ¿no? Entonces, y certamente nosotros vamos a ver a un montón de nuevas terapias para inhibir PCSK9 y bajar el LDL de una forma más adecuada, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar estos años en varios estudios de inhibidores PCSK9 en pacientes pediátricos con AGF, ¿no? Este es uno que publicamos el año pasado con alirocumab, que mostraba una disminución que variaba de cerca de 35 hasta 43% del LDL colesterol con alirocumab, y conseguimos mostrar también que bajaba la PCSK9 de 15 a 24%, perdón, la LPA de 15 a 24%. Esses eram niños que tinham de 8 hasta 17 anos e pudemos mostrar com 2 anos de seguimento que era muito seguro. E hemos mostrado também o mesmo para Evolocumab. E em breve vamos mostrar os dados muito interessantes também com inclisiran em pacientes com AGF heterocigótica pediátrica. É claro que, sinceramente, eu creio que a gran ventaja de inclisiran é o fato de ter poucas injeções, não, para administrar a droga, não. Puede ser una alternativa para la gente que no quiere tomar estatina. Claro, lo puede, va a bajar el L 50%, pero el beneficio máximo viene de asociación de fármacos, ¿no? Y yo creo que incluirá, como todas esas drogas pequeñas, interferencia de RNA, etcétera, son muy interesantes pelo espacio que vamos a administrar el medicamento, porque no es más potente do que Rosuva 20, no es más potente do que una asociación de estatina con ezetimiba, pero la posologia es muy interesante, es muy cómoda. Y yo espero sinceramente que esto aumente la adherencia a la terapia, que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos para que nuestros pacientes controlen adecuadamente el LDL, porque simplemente paran de tomar sus pastillas, ¿no? Entonces, tratamientos como ese son muy bienvenidos y muy interesantes a largo plazo. Y aquí, mira, que estoy mostrando, como he dicho, tiene un montón de nueva terapia para inhibir la PCSK9. Es la droga, el fármaco que fue desarrollada por Evan Stein. Y Evan Stein es como Castellane, ¿no? Ellos cansaron de hacer todos los estudios clínicos con todos los fármacos posibles e imaginables y resolvieron tener su propio fármaco. Entonces, Evan Stein tiene una compañía y desarrolló Lerodalcibep, que es una proteína de fusión que es injetable y que se liga a la PCSK9 circulante con inyecciones mensuales. Y en teoría, ventaja de esto sería que el costo sería mucho más bajo
do que los monoclonales. Tenemos que aguardar, ¿no? Para ver si eso será verdad, pero muy, muy interesante esto, lerodalcibep. Y claro, tenemos los PCSK9 orales, ¿no? Los inhibidores orales de la PCSK9, ¿no? Entonces tenemos Enlicitide de Merck y tenemos también el AZDO 0780, ¿no? Y ustedes pueden mirar que estos fármacos disminuyen robustamente el LDL colesterol, entre 50 y 60%. A desventaja del fármaco de Merck es que tiene que tomar en ayunas porque es como si fuera semaglutida oral. La misma cosa que el Ribelsus, es un peptídeo macrocíclico que no se puede misturar con comida, no se puede misturar con ningún otro fármaco, entonces creo que eso limita un poco la utilidad, pero el fármaco es extremadamente potente, extremadamente bien tolerado. Nosotros tuvimos experiencia en ensayos clínicos y ahora estamos en la fase abierta de estos pacientes, ¿no? Es impresionante cómo bajó el LDL de mi paciente con AGF heterozigota. Y claro, el fármaco de AstraZeneca va a ser testado, ¿no? En los estudios Azure, y creo que vamos a encontrar la misma cosa, ¿no? Entonces, y hay la posibilidad en el futuro de ser una mistura de eh, inhibidor PCSK9 oral, estatina y ezetimiba en una pastilla suela. Entonces, estamos pensando ahí en una cosa que puede bajar el LDL 80, 90%. Entonces, una cosa muy revolucionaria. Claro que desde que tenga un costo accesible y que la persona la tome, ¿no? También, ¿no? Yo creo que eso puede hacer una diferencia muy grande, pero muy, muy interesante. Y hay muchas cosas buenas que van a venir a corto plazo, ¿no? Y también que los que no murieron aún, ¿no? Los inhibidores de la CETP, entonces obicetrapib, ¿no? Que fue presentado ahora en el American en EAS, ¿no? La disminución de cerca de 30% del LDL colesterol, 30 a 40% de disminución de LPA pequeña, y cuando se asocia con ezetimibe, tiene una disminución de LDL de cerca de 50%. Entonces, si realmente los estudios se muestran positivos, porque aún tenemos algunas ciertas restricciones, ¿no? A inhibición de CETP, pero yo creo que si estos estudios se muestran positivos y seguros, va a ser también una opción para tratar la dislipidemia y disminuir el riesgo cardiovascular y posiblemente también una opción más en cuenta con costos menores do que los fármacos que nosotros tenemos, principalmente estos biológicos, cosas que emergen con RNA. Entonces, tal vez sea una alternativa ahí para el futuro. En breve, no creo que el año que viene talvez ya tengamos los resultados de los estudios de desfechos clínicos, ¿no? Y es claro que está muy claro y he mostrado que bajar el LDL, cuanto más mejor, por más tiempo. Y con estas asociaciones de terapias, llegamos a valores que nosotros no habíamos imaginación de que podría ocurrir, ¿no? Imaginábamos que se llegaría a valores tan bajos. Y cuando se va a la epidemiología, hay asociaciones de valores bajos de LDL con cáncer, con AVC hemorrágico, con insuficiencia cardíaca. Eh, entonces, sería importante mostrar que las intervenciones que disminuyen intensivamente el LDL son seguras, ¿no? Es claro que cuando nosotros vamos a la genética, cuando vamos a la randomización mendeliana, o por ejemplo, pacientes que tienen hipobeta-lipoproteinemia, nosotros sabemos que no hay asociación alguna con LDL bajo con mayor riesgo de otras enfermedades. Claro que en la hipobeta, como no se exporta los triglicerídeos, porque disminuye la producción de VLDL, vamos a tener más hígado gordo, ¿no? Vamos a tener esteatosis, y esto en alguna persona puede evoluir para Masaldi, para MASH y otras cosas, pero fuera esto, las personas son totalmente normales y van a tener menor riesgo de eventos cardiovasculares. Y, na minha opinião, não somente o impacto sobre a diminuição de mortalidade que hemos encontrado em Furierole, mas principalmente estes dados de valores muito baixos de LDL estarem associados a menor risco de muerte são muito contundentes, não? Aqueles que estavam com menos de 20 e menos de entre 20 e 40 morreram menos do que os que estavam com mais de 70 miligramas por decilitro de LDL colesterol. E não houve qualquer evento adverso relacionado a valores bajos de colesterol, como alterações neurocognitivas, catarata, câncer, aparecimento de diabetes, acidente vascular cerebral hemorrágico, miopatias, etc.,
y no aumento de muertes no cardiovasculares. Entonces está muy claro aquí que es seguro, ¿no? Y que hay que bajar intensivamente, no tener miedo de bajar intensivamente, ¿no? Estos son datos de André Zimmermann. André Zimmermann era un muchacho de Brasil que estaba en el Team Group y que publicó ahora los dados de Ebbinghaus-Oli, ¿no? Que son aquellos pacientes que habían participado de Ebbinghaus y que participaron del Fourier-Oli. Y ellos han hecho evaluaciones muy robustas de las funciones cognitivas, objetivas, con una serie de testes. Ustedes pueden mirar ahí que no hay cambio alguno dependendo del valor atingido de LDL, que aquellos que tuvieron el valor más bajo no hubo cualquier diferencia de aquellos que estaban con LDL con más de 70. Entonces, mostrando claramente que el cerebro no necesita de la LDL para tener sus funciones, para sintetizar el colesterol de los neuronas. Entonces, ese dato es muy, muy importante. Nosotros estudiamos también las funciones cognitivas en los niños que han recibido tanto alirocumab como evolocumab, se desarrollan completamente de forma normal y no hemos tenido cualquier alteración en estos procesos. Y importante lembrar que estaban creciendo, ¿no? Están en la puberdad, entonces el cerebro estaba desarrollando y no hemos encontrado algún problema con esto. É claro que quando se habla em associação de fármacos, há que ter capacidade de encontrar a pessoa que vai ter o maior risco para termos a maior custo-eficácia das terapias. Porque segurança destes fármacos, sinceramente, não me preocupa. Não. Claro, o caso do benpenóico tem problema de gota, etc. Pero, sinceramente, não me preocupa muito a segurança destes fármacos. Estatinas, etimib, PCSK9, etc. Ácido bempedóico, são muito seguros, não? Pero, sin embargo, para nosotros aún, principalmente en países como los nuestros, el acceso a la inclisiran, acceso a los monoclonales es complejo debido a los costos. Entonces, podemos encontrar pacientes de mayor riesgo que vão se beneficiar mais dessas terapias. Por exemplo, em prevenção primária, aquele que tem grandes cargas de placa de ateroma, ¿no? Que tem um score de cálcio, um taxa de cálcio muito elevado, tem um risco extremamente alto, muito similar ao risco da pessoa que já tem enfermidade coronária. Então, se tem um score de cálcio principalmente acima de 300, 400, eu creio que seria uma indicação interessante para inibidor de PCSK9. Estatina e ezetimiba para todos, ¿no? Está muy claro en mi cabeza. Pero añadir estos otros fármacos que tienen costos mayores, se puede hacerlo identificándose adecuadamente personas, mesmo que no habían tenido un infarto de miocardio o angina, ¿no? Prevención secundaria también, ¿no? Porque las personas tienen un riesgo heterogéneo, ¿no? Entonces aquí son pacientes también de registro REACH, que toda prevención secundaria, y podemos mirar aquí que 80% de ellos tuvieron un riesgo mayor de 20% en 10 años y 39% tuvieron un riesgo mayor que 40% en 10 años. Entonces, por ejemplo, aquel que tiene 40% en 10 años tiene un riesgo que es el doble daquilo que tem 20%, e para a mesma diminuição del LDL colesterol, como o risco é doble, provavelmente terão o doble do benefício. Então, é muito importante identificar adequadamente, mesmo na prevenção secundária. E nós agora temos também scores, como, por exemplo, esse SMART-2, tem vários scores que nós podemos utilizar em pessoas que já tiveram um evento cardiovascular para identificar aqueles que vão ter um risco maior e identificar aqueles que teremos uma melhor custo-eficácia destas terapias com inibidores de PCSK9, ¿no? E aqui tem vários subestudios, ¿no, de Fourier. Me gusta muito isto porque, de uma maneira muito sencilla, consegue-se identificar pessoas que vão ter praticamente o doble do benefício, porque o NNT será a metade do estudo completo ou a metade daquela pessoa que não tiveram as características que as metiam em risco. Por exemplo, diabetes, por ter tido um infarto no último ano, ter multiarterial, ter enfermidade periférica ou ter elevação da LPA, indicam indivíduos que têm muito mais risco de recorrência de eventos no grupo placebo e que vão ter um benefício muito maior quando receberam evolocumab. Então, os números necessários a se tratar são muito, muito buenos, 35, 40 no máximo, comparado com hasta 70 nos pacientes que não tinham essas características clínicas. Então, de uma maneira muito simples, se pode identificar em prevenção secundária aquele que vão ter um benefício maior de las terapias, ¿no?
Agora, como será o futuro? E temos ainda algumas controvérsias a discutir, não? Por exemplo, empresário temprano, não? Eh, Principalmente na prevenção secundária, isto pode ser uma diferença enorme, não? Nós outros utilizamos ferramentas de risco que calculam o risco em solamente 10 anos. E nós outros sabemos que a vida é muito mais longa que 10 anos, não? Por exemplo, a pessoa que tem um ou dois fatores de risco, em 5 anos, 10 anos tem algo como 2, 3% de risco, pero em 30 anos, este risco pode chegar a 20, 30%. Então, quanto por mais fatores de risco, por mais tempo, maior o risco. Então, as novas calculadoras de risco de Prevent, que é a nova equação de risco desarrollada nos Estados Unidos, colocam que não somente devemos calcular o risco em 10 anos, mas também em 30 anos, porque vai ter uma ideia melhor de risco a largo prazo que as pessoas vão ter, porque essas calculadoras são muito influenciadas por la idade, não? Então, se é jovem, mesmo que tenha outro fator de risco, o risco não será alto. Então, você tem que fazer uma extrapolação para lá adelante para identificar melhor o risco. E aí, nós podemos pensar mais tempranamente, não? Por exemplo, esses são dados, né, também o dado de Brian Ferns, que hemos metido nas guias da World Heart Federation, mostrando que na diminuição de 50% do LDL colesterol, a idade de 70 anos significa 27% menos risco, a 50 anos 37%, a 40 anos 56, 46, 46%, e aos 30 anos significa 52% menos risco para a mesma diminuição do LDL colesterol. E aqui, por exemplo, uma diminuição de 50% de LDL que se empieza aos 55 anos teria o mesmo impacto para a diminuição de risco cardiovascular de uma diminuição de 33% à idade de 40 anos. Então, tem que fazer uma identificação adequada, precoce, e começar precocemente. Não necessariamente tão intensivamente, pero, sin embargo, empezar precocemente. E eu creio que isso pode ser uma diferença muito grande a largo prazo. Y claro que en el comienzo he mostrado los datos de nuestro estudio en UK Biobank, ¿no? Que mostraba la LPA, el LDL, la PCR, colesterol de remanente, ¿no? Nosotros sabemos que vivimos en una epidemia de obesidad muy grande, ¿no? Y que 30% de la población del mundo tiene triglicéridos altos. Tener triglicéridos altos, mesmo quando o LDL está abaixo de 70, está associado com maior risco de recorrência de eventos cardiovasculares. Esses são dados do estudo Interaspar que hemos publicado este ano. São 13 países de 6 regiões da Organização Mundial da Saúde. E na América, tu via Argentina e Colômbia. E vocês podem mirar aqui que mesmo um ano após um evento coronário, 43% dos pacientes de Argentina e Colômbia aún estavam com triglicerídeos aumentados. E isto está associado com maior risco cardiovascular, porque temos os remanentes de VLDL, de IDL, remanentes de quilomicrones, e estes vão acarrear colesterol para as artérias, não? Então, a pergunta que tem é, ok, como vai ser para se livrar deste risco, não? Porque os estudos com fibratos foram um fracasso, não? Nós apostamos muito em Prominent, mesmo com a diminuição do colesterol não HDL, não encontramos benefício da terapia. Não? E isto provavelmente ocorreu porque o LDL e a ApoB aumentaram com a terapia com tema fibrato. Então, não adianta solamente diminuir a quantidade de colesterol destas partículas, mas tem que diminuir o número dessas partículas também, porque senão possivelmente não vamos conseguir diminuir o risco nessas epidemia que é extremamente frequente, não? E nós outros temos encontrado uma associação, e está muito clara, não? Em Interaspar, de valores mais elevados de triglicerídeos com tabaquismo, com obesidade, sexo feminino, as mulheres são menos tratadas, com LDL, colesterol mais alto, HDL mais baixo e aumento da glucosa, não? É claro que aqui a resposta inicial é, ok, mudança de estilo de vida, cambio de estilo de vida, perder peso, exercício, não fumar, etc. Pero, certamente, estes pacientes necessitam de terapias farmacológicas, não? Eu creio que uma terapia interessante, que não necessariamente se deve utilizar para o lípido, pero tem efeito em baixar os triglicerídeos e baixar a PCR, são os análogos de GLP-1, não?
para estos pacientes con obesidad, que tienen dislipidemia heterogénica, que tienen enfermedad cardiovascular previa o la diabetes, creo que un análogo de GLP-1 sería muy, muy interesante para ellos, ¿no? Y es claro, volviendo también a los datos de randomización mendeliana, es siempre Brian Ferentz, ¿no? Que es un genio de estas cosas, muestra claramente para nosotros que independiente de la alteración genética, tanto para genes ligados a LDL o triglicéridos, o que importa es tener una concentración baja de ApoB en la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que tener terapias para bajar más la ApoB en adición a las estatinas o inhibidores de PCSK9, ezetimibe, etcétera, ¿no? Y la Sociedad Europea recomienda, ¿no? No solamente metas de non-HDL, que son 30 miligramos a más do que las metas para LDL, más metas de ApoB también. Entonces, menos que 75, 80 o 100, dependiendo del grado de riesgo, ¿no? Mucho alto, alto y moderado. Entonces, cuanto mayor el riesgo, más bajo debería también ser la ApoB. Y aquí entran las nuevas terapias, ¿no? Nueva terapia como, por ejemplo, los inhibidores de la ApoC3, que disminuyen los triglicéridos, disminuyen el colesterol remanentes y disminuyen el LDL y la ApoB. Entonces, tal vez sean ahí una nueva clase de medicamentos. Fueron aprovados, ¿no? Para quilomicronemia familiar, pero funcionan también en hipertrigliceridemia moderada o dislipidemia mixta. Entonces, talvez estes fármacos puedan nos ayudar. Y aquí es importante lembrar que esses pacientes nesse estudio estavam utilizando estatinas e quedavam com hipertrigliceridemia moderada a despecho do uso das estatinas, não? E claro, também, não somente nos inibidores de ApoC3, pero também nos inibidores de ANGPTL3, não? Porque los estudios genéticos muestran, ¿no? Que la pérdida de función de GPTL3 está asociada con triglicérido más bajo, LDL más bajo, HDL más bajo, pero sin embargo menor riesgo cardiovascular. Ese es alguno de los fármacos que están siendo desarrollados. Yo tuve la oportunidad de escribir el editorial para este fármaco y también parece ser una cosa bien interesante. Y interesante también, van a ser testados para, no solamente para dislipidemia combinada, pero también para AGF homocigota, porque funciona Evinacumab, ¿no? Que es el monoclonal para ANGPTL3. Este fármaco sería como si fuese el inclisiran, bajando, disminuyendo la producción de ANGPTL3. Y hubo un estudio ya presentado en el Congreso de la IASPO, Derek Rowe, que muestra disminuciones entre 35 a 45% del LDL colesterol en estos pacientes con AGF homocigótica. Y finalmente, talvez la terapia genética, ¿no? Entonces, vamos a editar los genes de PCSK9, ANGPTL3, ApoC3, LPA, para intentar tener una terapia más a largo plazo, ¿no? É claro que aqui é sempre complexo, porque mesmo que sejam terapias direcionadas especificamente para uma base, um gene específico, nunca se sabe, nada se sabe onde isso vai parar, não? Mesmo que se cubra porque é uma emulsão lipídica que tem o contenido genético dentro e que se cubre atualmente com a GalNAc também. Então, para se direcionar especificamente para o hígado. Pero el FDA exigiu aí 15 anos de seguimiento para saber a largo plazo que pode se passar com estes pacientes, não? Existe a possibilidade desses estudos virem para a América Latina. Verve Therapeutics está haciendo feasibilities em nossos países e talvez seja aqui uma oportunidade muito interessante. Aparentemente, todo o dado que temos em los animais e hasta agora em pequenos estudos em humanos, aparentemente bastante eficaz e seguro. Uma injeção solamente, muito simples, muito sencillo, injeção venosa, perfeito. Não sei, claro, temos que aguardar. Rapidamente, duas palavritas sobre a LPA pequena. É um LDL modificado e é normal também, não? E, claro, nós temos vários estudos genéticos e epidemiológicos. Epidemiológico é o mais robusto de todos, UK Biobank. São quase 450 mil pessoas seguidas por 11 anos. E há uma relação direta e constante entre os valores de LPA com o risco cardiovascular. Ou seja, quanto mais alto, maior o risco. E aqui dado interessante que, por exemplo,
eles utilizaram um umbral de 150 nanomoles por litro, que é algo mais ou menos perto de 50, 60 miligramas por decilitro, e encontraram 12% daquele com prevenção primária com LPA alta e 20% em prevenção secundária. É claro, se esperaria mais, porque temos uma possibilidade maior de desenvolver enfermidade cardiovascular se temos LPA elevado. Agora, um dado muito interessante é que é o seguinte: o aumento de risco relativo na prevenção secundária foi 16%, de 14,7, de 12,9 para 14,7 em 10 anos, enquanto que na prevenção primária o aumento relativo foi de 50%, pero sin embargo de 2,8 para 4,2%. Então, isso mostra claramente, claro, a LPA é importante, pero la presença de enfermidade aterosclerosa prévia, a presença de outros fatores de risco, e atualmente com o fato que estamos dosando a LPA em todos, nossos pacientes chegam muito preocupados com valores elevados quando los têm, não? E é muito importante se fazer uma boa avaliação de risco e controlar os outros fatores de risco, que é o que podemos fazer até o momento. Mas para mostrar aqui que, claro, é importante, pero, sin embargo, não é solamente a LPA. E que temos que valorizar as outras coisas e, claro, baixar ele LDL intensivamente naqueles que têm LPA alta e um risco aumentado. E nadie está esperando que os estudos com estes fármacos extremamente robustos que baixam a LPA vá diminuir o risco cardiovascular em 50%, 60%, mesmo que se diminua a LPA em 80%, 90%. Aqui nós temos 3 dos 5 estudos que estão sendo realizados, e são estudos planeados para mostrar diminuições de cerca de 20 a 24% no risco cardiovascular com a diminuição da LPA. Então, é isto que estamos esperando que os estudos venham a trazer para nós em cerca de 5 anos aí de tratamento. E é claro, nós não sabemos a função da LPA e nós não sabemos se é seguro baixar a LPA, embora os dados que tengamos de randomização mendeliana nos sugerem que é muito seguro ter LPA baixa. Talvez um pequeno aumento no risco de la diabetes, pero em teoria não houve alguma outra coisa mais séria que apareceu nas pessoas que teriam perdido de função do gene de la LPA. Então, para terminar e ter um tipito para podermos falar, colesterol é causa de aterosclerose, LDL, quanto mais baixo e mais largo, melhor, não? Reduções mais intensivas e maior benefício. Claro que quanto maior será o risco, maior será o benefício da diminuição da LDL, então é necessário ter uma boa avaliação de risco. E eu creio, sinceramente, que necessitamos de associação farmacológica desde o princípio, principalmente para pessoas de risco moderado para arriba. Claro que talvez mais tempranamente somente a estatina, doses bajas, seja suficiente a largo prazo. E finalmente, reduzir LDL é muito seguro. E é claro, estamos aún aguardando outros estudos com outros fármacos e outros mecanismos aí com os lípidos. Muchas gracias a todos, ¿no? Gracias, Raúl. Sí, buenísimo. Hay algunas preguntas y hay un montón de gente que trabaja en el tema, Pablo, Maribel. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿los nuevos fármacos para reducir la LPA solo bajan dicha lipoproteína o también bajan las demás fracciones? Ah, buena pregunta. Baja un poco el LDL colesterol también, pero no sé si baja el LDL o baja el colesterol de la LPA que estaba siendo considerado como si fuera LDL colesterol, porque como la LPA es rica en colesterol y cuando se hace el cálculo muy parecido con la LDL, cuando se hace el cálculo del LDL colesterol, mesmo con el método de mensuración directa, parte del colesterol de la LPA es considerado como LDL colesterol. Entonces cae el LDL colesterol, pero sin embargo yo creo que sea só LPA. Porque el mecanismo es un mecanismo de producción, ¿no? No estamos hablando aquí de aumento de receptores, de LDL, entonces solamente se diminui la producción de ApoA pequeña, ¿no? Buenísimo. Bueno, felicitaciones, mandan mucho agradecimiento. Eh, Tan importante como saber es efectuar una transmisión no, la transmisión del conocimiento y el agradecimiento por todo eso. Raúl, No, ¿qué pensás? Te hago una pregunta personal.
todo viene con las guías lento hacia las combinaciones. O sea, muchos de nosotros ya usamos combinaciones y antes las usamos desde antes mejor, pero las guías vienen más lento, vienen conservadoras. ¿Cómo zanjar, cómo solucionar ese gap, esa diferencia entre guías y práctica? Es muy difícil porque las guías nortean a la mayoría de los médicos, ¿no? Y la guía también nortean los pagos de las terapias. Entonces, es muy complicado, ¿no? Pero yo sinceramente pienso que tenemos que pensar fuera de la caja actualmente con esto. Y que tenemos que decir, mira, ok, tenemos las guías, esa es la evidencia disponible, pero nosotros tenemos un montón de otras cosas que están fuera de los estudios randomizados, y con la epidemiología y con las metaanálisis de los datos disponibles que muestran que hay que empezar más precozmente, ¿no? La combinación. Porque, sinceramente, vamos a perder mucho tiempo hasta tener los resultados. Tal vez el año que viene ya tengamos alguna cosa, pero ¿cuántos años aún tenemos hasta tener todos esos estudios que están siendo realizados, ¿no? Evolve MI, Victorian 1P, Victorian 2P, Vesalius. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Pero nosotros tenemos que trabajar, mira, que las guías son buenas, pero nosotros somos mejores. Y tenemos que hacer esto así porque no hay prueba Perfecto, que vamos a traer algún daño a nuestro paciente con esto. perfecto. Pablo, tenemos la mano levantada de Pablo y unas preguntas. Pablo, por favor. Hola Raúl, bueno, excelente, increíble tu presentación. Yo te quería preguntar en función de lo que has investigado sobre el score de calcio, que a vos te gusta mucho como método de detección de la teratomatose subclínica en pacientes de alto riesgo, incluso pacientes con HF, donde estás estudiando un grupo y venís siguiendo desde hace años pacientes de HF y score de calcio. ¿Qué nos puedes contar fundamentalmente de estos resultados, Raúl? Entonces, mira, primera cosa, no significa que una persona que tiene score de calcio cero con AGF no tenga riesgo. Que necesita ser tratada con estatinas e ezetimibe. Esto está muy claro para nosotros. Pero, sin embargo, la persona que consegue alegar, vamos decir, hasta 40, 45 años, y vamos a pensar también que la AGF adelanta el riesgo cardiovascular 10 a 15 años cuando comparado con la población normal. Primero, tem que tener esas dos cosas en vista, ¿no? Y nosotros hemos encontrado que aquilo que tuvieron un score de cálcio de cero, que estava com LDL residual algo entre 150, 160, 150, tuvieron un riesgo muy bajo de eventos cardiovasculares. En 10 años fue casi cero. Y nosotros hemos hecho una metaanálisis con los datos nuestros, los datos del grupo de España y Francia, Pedro Mata y Antonio Galo, entonces Heferco y Safe Heart. Y tiene también los datos de Ayako Tada en Japón, y esto tiene un follow-up de hasta 13 años de seguimiento. Y nosotros hemos también añadido pacientes con hipercolesterolemia grave a nuestra metaanálisis que estamos intentando publicar. Y en 10 años, el riesgo, aquilo que tuvieron score de cálcio de cero fue cerca de 2%. Enquanto que aqueles que tuvieron score de cálcio acima de cero, principalmente acima de 100, el riesgo fue 2% por año. No estamos hablando de 25% de riesgo. Entonces está muy claro para mí que, por ejemplo, muchos de estos nuestros pacientes son resilientes al evento clínico, ¿no? Pero por otro lado, estos pacientes estaban siendo tratados, ¿no? Entonces yo creo que la utilización del score de calcio sea interesante para tentar separar aquellos, cuando nosotros no tenemos plata para pagar los inhibidores PCSK9 para todos. Yo creo que sea interesante, por ejemplo, si tiene aterosclerosis subclínica, tiene un riesgo aumentado y tenemos que no medir esfuerzos para prescribir los inhibidores PCSK9. Pero, sin embargo, si lo no tiene, yo creo que tal vez la estatina con ezetimibe sea suficiente. Nosotros publicamos también el año pasado en la American Journal of Preventive Cardiology la angiotac de estos pacientes. 20% daqueles que tuvieron score de calcio de cero tuvieron placas no calcificadas. ¿Ok? Entonces eso es importante. No significa necesariamente que no tiene placas. ¿Ok?
Pero, sin embargo, nadie tuvia placas obstrutivas, isso é importante também. E é claro, assim, em todos os estudos, Pablo, que, por exemplo, que não somente na AGF, pero população general, porque um score de cálcio de zero está associado depende, claro, da população, vai, por exemplo, de 5 a 30% de placas não calcificadas, não? Que então teria aterosclerose subclínica 1, pero não calcificada. E aquilo que nós hemos encontrado em LAGF, hemos encontrado também, os outros autores, claro, encontraram em las populações generales, não? Então, o risco é muito baixo, pero generalmente são populações mais viejas. Por exemplo, a população general, estamos falando de gente de 55, 60 anos em mesa, e nossa população de AGF, estamos falando em 40 anos. Então, a gente que já tuvo tempo de ter esses eventos, é claro, também, por exemplo, tuvo um viés de seleção, porque pessoas muito graves talvez tenham morrido antes e não chegaram hasta a situação que nós estamos. Então, nós fomos muito mal interpretados por muita gente quando começamos a mostrar nossos dados, porque nunca falamos que não deveríamos tratar os pacientes. Pero creemos que pode ser uma maneira de tratar mais intensivamente aqueles de maior risco. Então, eu creio que funcione desta maneira, não? Raúl, hay muchas preguntas, pero te transmito, aunque sea una más, en honor a la hora. Es súper interesante todo lo que nos podés contar, porque además viene de primera mano del que trabaja en eso, así que súper. Hay una pregunta que dice, ¿desde qué valores de lipoproteína A hay que dar aspirina? Por ahí es una pregunta más de tu posición, de tu opinión. Essa é difícil saber, não? Será que seria os 50 miligramas ou os 125 nanomoles por litro? Difícil saber isso. Não há uma resposta, não? E a história da aspirina é também porque alguns genotipos que aumentam a LPA estão associados a maior risco de tromboses, não? Principalmente agregação plaquetária, porque a LPA aumentada não se associa com trombose venosa, pero, sin embargo, se associa com trombose arterial, não? Então, talvez estes pacientes com LPA alta teriam benefício, pelo menos o que sugere, não, os dados de Ridker com Women's Health Study, os dados de ASPRI, que sugerem que a gente que tinha o genotipo de LPA alta ou com a concentração de LPA alta teria um benefício de uso da aspirina preventivo, não? Sinceramente, eu não sei qual é o número, Melina, não sei, talvez 150, 200, não sei. Uma coisa está muito clara para mim. Por exemplo, você tem LPA alta, com score de cálcio alto, isso me preocupa muito, porque os dados de Dallas Heart Study e de ARIC Study mostram que esta população é a população que tem um risco de mais de 25% em 10 anos, se tem mais de 100 de score de cálcio, e se tem a LPA acima do quartil superior, que não é um valor muito alto, quando estava em quartil, não? Pero estos tienen que preocupar y tal vez con la aterosclerose clínica LP alta yo prescribiría la aspirina, ¿no? Excelente. Y te transmito una más. Francisco Gadaleta pregunta, me gustaría conocer en qué estamos con el incremento de las HDL colesterol. El Essa impacto de... Sí, sí, tal essa é vez. uma pergunta muito, muito interessante, ¿no? Porque ter HDL bajo não é bueno, ¿no? Isso é muito claro. Claro, se é um espectador inocente, você tiene, porque a HDL tem um montão de ações protetivas contra a aterosclerose, ação antioxidante, anti-inflamatória, etc. ¿no? Agora, por outro lado, nós temos também a curva em U, ¿no? Valores muito altos de HDL, associados com aumento de mortalidade, associado com aumento de enfermidade coronária, coisa com mais de 100, 120 de HDL, ¿no? Aqui, eu andei conversando, né, por exemplo, com Ernie Schaefer, com a gente que estudou a HDL a vida toda. Eles creem que isso tem muito a ver com algumas mutações genéticas de uma HDL disfuncional, SRB1. Então, pero sin embargo, todas as terapias que tentaram aumentar ele HDL colesterol, ou, por exemplo, tentaram aumentar ApoA1, falharam, não? Então, não creio sinceramente que vai ter, que, claro, a indústria pesquisa um montão de coisas, não, a biotech, etc, etc, etc. Mas, sinceramente, eu não creio que nos próximos anos vão ter alguma coisa para isso. Obicetrapib, que é inibidor da CTP,
aumenta absurdamente el HDL colesterol, ¿no? Mas sinceramente yo creo que los beneficios de estos fármacos serán porque baja ApoB, ¿no? Y no necesariamente porque aumenta HDL. Entonces no vamos a ver mucha cosa. Ahora, si tiene HDL bajo me preocupa. Bueno, creo que hay una más, una última, hay varias, pero una última era si podíamos combinar estatinas, ezetimibe y ácido bempedoico, o sea, triple combinación oral. Com certeza, se puede sim. Não sei se numa pastilha solita por causa da farmacocinética, não creio que vai ter problema. Pero hay estudio ya, un estudio de Christy Ballantyne que añadió ezetimiba y bempedoico sobre la estatina. Y se tiene disminución de hasta casi 70% del LDL colesterol. Entonces, mira, para nosotros, creo que talvez sea a alternativa a inibidor de PCSK9. Acabaram de lançar em Brasil, llama Nustendi, ¿no? Que es bempedoico con ezetimiba en una Ezetimibe. pastilla. Sí, sí. No tiene solo, pero tiene combinación. Y yo creo que va a ser muy interesante para los pacientes que ya están tomando estatina, añadir los dos juntos. A eficacia mayor y seguridad igual do que el uso. El grande problema con la bempedoica es ácido úrico. Gota. Aumenta un poquito la creatinina, pero es más una cosa de probablemente de reabsorción de creatinina en el riñón. Y gota, ¿no? Si tiene gota, ese tiene que tomar cuidado, ¿no? Bueno, me parece que estamos en tiempo, no tenemos palabras para agradecer toda la información y la transmisión de conocimiento. Esperamos verte en persona pronto, seguramente. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias, Raúl, nuevamente. Muchas Muchas gracias, gracias. Melina, queridos. Muchas gracias. Raúl, Debo estar en Argentina en octubre, tal vez. Mendoza y después bueno, Buenos Aires. No te hablamos, ¿ok? esperamos, te esperamos. Vale. Chao, queridos. Bye, Gracias, bye. Chao, muchas muchas gracias. Adiós. gracias, Chao, chao. gracias. Hasta la próxima.